Ando por aquí cerca. Ah, bueno. Sí, pues. ¿Qué a leer? En actividades familiares. Sí, ahí descansando un poquito. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a trabajar. Igual, pues yo pienso que los demás también utilizaron el fin de semana para asuntos personales, algunos de relax, pues otros ahí cumplir tal vez tareas del hogar y otros quizá con alguna emergencia, ¿verdad? A veces hay imprevistos, ahí hay situaciones que surgen de forma emergente, pero estamos vivos el día de hoy y es lo que cuenta. Mañana pues ya Dios dirá. Vamos a trabajar. Quiero darles una instrucción. Les había dicho que para hoy pues ya tuvieran sus leyes. Entonces para el día miércoles vamos a usar las primeras leyes. Hoy quiero avanzar un poquito en el código para que nosotros pues estemos en condiciones de tener un contenido ahí para un segundo parcial. Luego vamos a platicar un poquito sobre temas ahí, pero quiero comentarles que como se va a enviar un material de apoyo, solo nos notifican que ya hay fecha de examen, yo les remito el material de apoyo. Entonces, a partir de hoy vamos a ir hablando de delitos que están regulados en el código, vamos a ir mencionando por así decirlo, los cruciales, ¿verdad? Porque hay algunos que pues sí están ahí, pero definitivamente casi no se miran seguido. Entonces quiero ir platicando con ustedes de aquellos delitos que tienen mayor relevancia. Entonces a partir de hoy pues vamos a ir viendo delitos, explicando a qué se refiere y vamos avanzando, puesto que ya los elementos y algún aspecto doctrinario de los mismos van a aparecer en el folleto que se les envía. Quisiera saber si me escucharon, si queda clara esa parte para poder platicar ya con más tranquilidad. Alguien que pudiera comentarme si se comprendió esa parte, por Sí, licenciado, gracias. Gracias, Andrea, muy bien. Vamos a ver. José Gabriel Reyes, sí se escuchó. Así dice Andrea, muy bien. Sí, licenciado, sí se escuchó. Son ustedes muy amables. Vamos a platicar. Empecemos entonces. Gracias, Norma, también. Hablemos un poquito respecto del artículo 359 que está en el código. Hoy vamos a ver de los delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Entonces vemos y vamos a empezar a ver el artículo 359, que el tipo penal es traición propia. Traición propia. Y si nosotros leemos el artículo, en este caso el 359, que es el que nos estamos refiriendo, se refiere al guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, o se uniere al enemigo, o se pusiera a su servicio, pues hay una prisión de 10 a 20 años. Entonces, se llama traición propia porque se está refiriendo a que el sujeto activo en este caso es un guatemalteco. El sujeto activo es un guatemalteco. Y el artículo en referencia se ve al guatemalteco, entiéndase, nacido acá o nacionalizado, que ya sea legalmente guatemalteco, que tomare las armas contra el Estado. Por eso es traición propia, porque se levanta contra su propio país, ¿verdad? O se uniere al enemigo, se une un grupo que esté en guerra con Guatemala, o se pone a su servicio, ¿verdad? Entonces hay tres cuestiones que puede realizar el sujeto activo en este caso del delito. Un guatemalteco que se levanta en armas contra el Estado, que se une al enemigo, ¿verdad? Vamos a suponer un país que esté peleando con Guatemala y se une al país enemigo o se pone al servicio de ese país enemigo. Entonces el tipo penal en este caso se llama traición propia. Muy bien. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Traición impropia. La traición impropia pues está en el artículo 361. Y en este caso el artículo establece el extranjero en el territorio de la República que cometiera alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes. Claro, el primero sería traición propia, 359, y el que sigue, atentados contra la integridad e independencia del Estado. Ya lo vamos a explicar.
pero para marcar la diferencia entre traición propia e impropia, entonces, traición propia lo comete un guatemalteco. Traición impropia, 361, el extranjero residente en el territorio de la República que cometiera alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Muy bien. Expliquémoslo y vayan ustedes colocándole ahí un asterisco, un chequecito, ¿verdad? Para que ustedes puedan ahí. Si se les pidiera en el examen una diferencia entre traición propia e impropia, es que la traición propia es cometida por un guatemalteco. La traición impropia la comete un extranjero que esté residiendo en Guatemala. Y entonces, esa sería la gran diferencia, ¿verdad? Esa sería la gran diferencia. Ahora, algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista del sujeto activo, si esa fuera la pregunta, para un tipo es guatemalteco y para el otro es extranjero residente. Muy bien. Entonces, habría que analizar la condición del sujeto activo en Guatemala, ¿verdad? El extranjero residente que ha ingresado por todos los medios establecidos, que su permanencia sea conforme a la ley, y si aún así realiza cualquiera de los ilícitos a que se refiere el 359-360, pues ya se tipifica como traición impropia. Entonces expliquemos el artículo 360, contra la integridad e independencia del Estado. Recuerden que acá el bien jurídico tutelado es la seguridad del Estado. Seguridad del Estado. ¿Y qué sucede? Se pasa de uno. ¿Qué sucede? Se pasa de paso, dice, y se une a un grupo subversivo. Vamos a ver acá. Aquí hay una pregunta. ¿Qué sucede si es extranjero de paso y se une grupo subversivo? Vamos a ver la pregunta. Jonathan, por favor. Jonathan Alexander, ¿tiene levantada la mano ahí? Perdón, Lick, se me activó solita. No hay problema. Gusto en saludarlo, Jonathan. Muy bien. ¿Qué pasa si es el extranjero? Pues entiendo que va así no reside acá, sino que va de paso, como decimos coloquialmente, y se une a un grupo subversivo. Pues aquí fíjense que vamos adelante para el compañero que preguntó, vamos a hablar un poquito de militancia en grupos de gente armada. Ya lo vamos a ver. Yo le quito ahí de paciencia al compañero, pero vamos a ver acá. Quiero volver a leer el mensajito para poder comprender la pregunta. Si es extranjero de paso y se une a un grupo subversivo. Bueno. Si es un extranjero que paso y de paso pues se une a un grupo subversivo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un delito donde podría encajar esta conducta. Aquí vamos a ver. Posiblemente, el compañero que está preguntando y los demás, nos adelantamos un poquito al 398 y 399. Agrupaciones ilegales de gente armada, es el 398. Y se refiere a quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueran las del Estado o autorizadas por este. Solo que este delito, para el compañero que preguntó, se refiere a organizar, constituir o dirigir ese tipo de grupo subversivo. Palabras del mensaje. En cambio, el 399, militancia en agrupaciones ilegales. ¿Quiénes formaren parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que antecede? Entonces, compañero que pregunta, y adentrarnos ya en el tema, para Majo, posiblemente sea uno de estos tipos penales, Majo, si es que va a organizar, constituir o dirigir el grupo, o si por el contrario solo forma parte de ellos. Hay dos tipos penales: agrupaciones ilegales de gente armada, militancia en agrupaciones ilegales. Cuando ya pasemos por esos delitos, pues vamos a ampliar. Muy bien. Entonces, retomándolo, el 360, atentados contra la integridad e inicia del Estado. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República. O sea, directamente lo que se busca con este actuar delictivo es menoscabar la integridad del territorio de la República.
A eso se refiere el delito, ¿verdad? Someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. Y hay una pena de prisión. Entonces, cuando lo hace un guatemalteco, en el caso del 359, se levanta en armas contra el Estado, se une al enemigo, se pone a su servicio, traición propia. Cuando el guatemalteco está realizando algún acto que tienda a menoscabar, o sea, ahí sí que en pocas palabras, por así decirlo, anular la integridad del territorio de la República, someter a Guatemala, ya sea en forma total o parcial, al extranjero, comprometer su soberanía, la soberanía, independencia, ¿verdad? O atentar contra la unidad nacional. En este caso, el delito es atentados contra la integridad e independencia del Estado. Pero si lo realiza el extranjero que es residente, nos vamos al 361. El extranjero residente en el territorio que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos, pues hay una pena de prisión y el tipo penal se denomina traición propia. Muy bien. ¿Alguna duda respecto de lo que en este momento hemos platicado, compañeros? Vamos a ir platicando así. Bueno, debo asumir que no hay. Entonces, de este título, estos son los delitos que requieren mayor concentración. Así les pido una disculpa si de repente me ven a hacer gestos, pero ayer en lo personal tuve una emergencia médica y pues estamos ahí con medicamentos, ¿verdad? Pero estamos cumpliendo ahí con el grado de ver de la docencia. Entonces, de los delitos contra la seguridad del Estado, de la traición, ustedes van a marcar como sí o sí objeto de análisis exhaustivo 359, 300 y 361. Esos artículos ustedes van marcándolos, así es la manera en que vamos a platicar de aquí en adelante. Muy bien. Nos va ahora, los demás artículos pues hay que hacerles una lectura, hay que leerlos por ahí, hay que tratar de por lo menos leerlos, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a lo que es el 369 del Código, artículo 369. Refiere al espionaje genérico, Y miren, hoy día tan de moda está la palabra espionaje, ¿verdad? Y no porque necesariamente se realice de esa manera, sino por usted de repente, y ahí quizá yo dejo abierto un tiempo ahí para que puedan pronunciarse, más de alguien ha recibido en su correo electrónico un mensaje donde le indican, debido a los movimientos que está realizando en su cuenta en tal banco, ¿verdad? Le solicitamos que actualice datos ingresando al siguiente enlace. Ojo con eso. Está de moda un tipo de ilícito que se denomina algunos phishing, pero lo del banco es cierto, dice Miguel Armando Vivar Pérez. Sí, ahí estamos bien. Gracias, Miguel. Entonces, de repente, y si la persona casualmente tiene una cuenta en ese banco, entonces le van a decir, va a decir, me van a desactivar mi cuenta. Y le da un clic al enlace y al ingresar, según lo que indican los artículos de información, pues ya le van a pedir datos. Y esos datos, es muy probable, ¿verdad? Que si no los piden de la forma adecuada, sea un robo de identidad, ¿verdad? Un robo de identidad. Pero noten ustedes que cuando llega algún mensaje ese, si a alguien le ha pasado, le dice, según la ley por el blanqueo de activos. Entonces dice uno, esa ley no es de Guatemala, porque en Guatemala hacemos contralavado de dinero u otros activos. Y de repente un día me puse a averiguar y resultaba ser una ley de Sudamérica, no sé si Uruguay o Paraguay. Pero entonces yo me fui al banco, ¿verdad? Y le dije, fíjese que a mi correo llegó este mensaje y me dijeron, no, el banco no pide datos de esa manera, es un medio de estafa que se está dando en las redes sociales, un fraude, algunos que trata de buscar identidad. Perfecto. Pues de repente lo que he visto es que en nombre del BI, en nombre del Banrural, entonces usted de repente si a alguien le pasa, y yo voy a dejar un tiempo para que alguien pueda compartir una experiencia,
usted vea en el remitente del mensaje y posicione el cursor sobre, digamos, el correo electrónico de donde en teoría le está enviando el banco la información. Cuando usted posiciona el cursor sobre esa dirección que aparece, le va a desplegar el nombre de quien le está enviando el correo y resultan siendo personas particulares. Entonces, definitivamente hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien opinar al respecto o comentar algo, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguien le ha pasado? Roberto, por favor. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches, gusto saludarle. Buenas noches. Tal vez no un caso similar, porque realmente sí he escuchado de algunos compañeros que les ha pasado lo mismo, pero en mi caso le pasó a mi hermana, donde a ella le enviaron un mensaje de texto, donde ella tenía que hacer una recarga de 500 quetzales y que aparentemente le iban a dar un pick-up del año y no sé cuánto en efectivo, pero obviamente uno sabe que todo este tipo de información es con malas intenciones, ¿verdad? Después le sacaron algo a las personas que desconocen del tema, porque hay muchos que sí se dejan llevar y dicen, bueno, voy a hacer lo que me piden y me voy a ganar eso, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Muy bien, Roberto, sí, muy oportuna su información. Ahorita le doy el tiempo a Maco y luego a Juan Francisco también. Entonces, Maco, por favor. Buenas tardes. Un caso Buenas parecido tardes. a lo que usted se está refiriendo son unos correos electrónicos que hay personas que están recibiendo supuestamente de DHL, en donde les están indicando de que les enviaron una encomienda y deben hacer un depósito. Entonces, que si ellos no hacen ese depósito, tendrán una revisión por parte de SAT, donde el valor será aún mucho mayor de lo que les están cobrando. Sin embargo, ellos se refieren al SAT o del SAT. Y en Guatemala nosotros no nos referimos a esa institución de esa manera, sino que de esa forma se refieren en México. Porque coincidentemente allá también se llama igual la institución que recauda impuestos. Entonces, acá solo que allá he visto que lo denominan el SAT, ¿verdad? En México. Exactamente, entonces acá están pidiendo que se haga un depósito a nombre de una cuenta personal de, entre comillas, de un colaborador de la SAT. Pero realmente la SAT nunca va a cobrar ningún impuesto a nombre particular, sino que todo se hace a través de un formulario que ingresa a la Tesorería Nacional. Entonces, y eso es algo muy recurrente que está sucediendo y mucha gente se asusta porque como va con el logo de DHL y el logo de la SAT, por eso creen que es real, pero no, porque no se hacen depósitos a cuentas personales. Gracias, Maco. Bien, qué importante. Hoy estamos bastante. Juan Francisco, por favor, y luego Miguel Armando. Gracias, Lick. Buenas noches. Fíjese que Buenas noches. En mi caso muy particular, a mí me sucedió con una situación de mi tía, pero ahí yo creo que no era tanto el robo de identidad, sino el de estafa, porque me llamaron del aeropuerto, supuestamente de aduana. Primero me escribieron un mensaje por el Messenger con la fotografía de mi tía y todo eso. Yo en ese sentido no percibí que era primer mensaje en Messenger y me avisaba que una persona estaba tratando de comunicarse conmigo y era el nombre de mi tía con la fotografía de mi tía. Y entonces por la confianza yo respondí. Y me dijo ella que por la pandemia, que por algunas situaciones no había podido venir a Guatemala, pero que estaba pensando venir a Guatemala en ese tiempo. O sea, despuesito de que ya había sucedido la tercera etapa de vacunación y todo eso. Y que quería mandar unas encomiendas, pero que tenía problema porque casualmente, fíjese, licenciado, que sabían que la hija más grande de ella, que era mi prima, pues estaba hospitalizada precisamente a consecuencia del COVID. Entonces me dijeron eso y que si yo podía recoger eso, yo dije que estaba bien, que con mucho gusto, que no había ningún problema. Al día siguiente me llamaron precisamente de DHL para decirme que había una encomienda a mi nombre, pero el problema fue que me dijeron que había que pagar una cantidad de impuestos que era como de 21,000 quetzales.
Entonces vine yo y pregunté que a raíz de, Híjoles. yo pregunté que a raíz de qué, y me explicaron que era porque el paquete estaba a mi nombre, que había entrado y que yo sabía lo que significaba la defraudación aduanera y un montón de situaciones. Entonces yo vine y les dije que disculparan, que yo no había puesto ningún paquete en ningún momento, pero ahí me di cuenta que era un robo, ¿verdad? Y entonces les dije que disculparan y la persona me empezó a amenazar con que por los impuestos, por la defraudación, por la evasión, por un montón de situaciones. Y les dije que disculparan, que yo no creía en eso y que iba a llamar directamente a mi tía al teléfono del que se habían comunicado para poder platicar con ella. Entonces me cortaron la llamada y luego platicando con mi tía inmediatamente nos dimos cuenta de la estafa y me tocó bloquear todos los números. Y así rapidito, otra forma en la que sí lo están haciendo y que ahí sí hay un robo de identidad es, por ejemplo, con el servicio de Netflix, porque saben que casi el 100% de la población que usa ese servicio lo hace a través de tarjeta de crédito y amenazan con la suspensión del servicio y cuando la gente se comunica, entonces le solicitan todos los datos y ahí sí, como usted dijo al principio, el delito de blanqueo, porque ahí le blanquean las tarjetas y las cuentas a las personas. Sí, un momento gracioso en medio. Gracias, Juan Francisco. Miguel Armando, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que también, donde yo me he dado cuenta que también utilizan mucho el sistema para poder robar información es por medio del WhatsApp. Yo WhatsApp. pues he tenido ahí el problemita de que a veces mandan algunos mensajes donde uno se ha ganado un viaje o a veces lo único que quieren es que uno ingrese los datos, ¿verdad? Y como usted decía, en el caso de los correos electrónicos que llegan pues para solicitar la información. Entonces, mire, yo una vez me acerqué al banco y lo mismo que usted decía, ¿verdad? Les pregunté que cómo era posible que la información que yo les había compartido, ellos la compartan con otras bases de datos. Sí. Porque en teoría, pues se supone que es información confidencial que ellos tendrían que manejar únicamente dentro de su empresa, ¿verdad? De forma interna, ¿verdad? Entonces sí, el problema cada vez se hace más grande, ¿verdad? De hecho, así como van evolucionando todas estas cuestiones, pues antes recuerdo de que las personas lo que hacían hace unos 20, 25 años es de que llegaban a las casas y lo que hacían era mencionar o de alguna manera se enteraban o tenían información de dónde vivía uno para poder solicitar que uno pudiera darles una cierta cantidad de dinero, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, considero de que sí hay que tener mucho cuidado con esto porque es bastante peligroso y aparte de que ahorita pues se quiere manejar ya de cierta manera pues el dinero electrónico, ¿verdad, Lick? Sí, exacto. Exacto, sí. A todos muchísimas gracias. Ahí realmente, pues Roberto, todos los compañeros, Maco, Juan Francisco, Miguel, todos los que participaron. También quiero comentarles que hay una nueva forma y yo no sé quiénes ya saben de ella, pero quizá todos no. Que de repente les va a llegar a su WhatsApp un mensajito que está en inglés y que a veces uno por no leerlo podría ignorar y podría acceder a la información. Lo que sucede es que le envían un mensaje donde le están diciendo de un número que no es de WhatsApp, sino que un número X, que su cuenta se está registrando en otro dispositivo y que usted puede enviar un código. Entonces, de repente alguien con el afán de que no le pase nada, pues se puede equivocar con los botones, llamémosle así, y puede terminar compartiendo ese código para que entonces ingresen a su cuenta de WhatsApp. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de qué manera alguien va a querer ingresar, pues posiblemente solo sea para ver sus mensajes, ver sus comunicaciones, o de alguna manera pues tener datos, como decía Miguel Armando, o lo decía Juan Francisco. Yo lamento mucho lo que pasó, ¿verdad? Y que alguien de repente por ahí le quisiera como que sacar información, así en pocas palabras. Mire, ya estamos ahí. Alfredo en su orden y Sonia Elizabeth. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que comentaban, fíjese que hay una que incluso muchas personas desconocen y a veces por la misma
falta de información que muchas personas tienen, caen mucho en este tipo de, por decirlo así, estafa, en la cual a veces reciben llamadas o incluso ya sean llamadas o mensajes de texto o a un número al que ellos se tienen que contactar que es pues falso, que son como departamentos, por decirlo así, de gente que lo que utiliza son sus VPNs. Entonces a través de las VPNs de los celulares o de las computadoras, como muchas personas pues guardan sus contraseñas en los llaveros, ya sea de los distintos exploradores que tienen las computadoras, a veces eso mismo utilizan para poder hacer estas estafas y acceder a toda la información de las personas. Por eso muchas veces no es tan recomendable como mantener asociado una tarjeta de débito o crédito en lo que son las cuentas de teléfono para las tiendas de aplicaciones, porque muchas veces desde estas tiendas de aplicaciones es de que eh, roban toda esa información y luego pues logran quitar todas las cosas bancarias que cada persona tenga, ¿verdad? Sí, Alfredo, muy importante lo que usted dice. Ahora, ahorita, Sonia, significaría entonces que por un simple mensaje que alguien reciba de que están tratando de configurar, por decirle, su WhatsApp en otro, que comparta un código, tal vez con el ánimo de resguardarse, podría terminar compartiendo el acceso a su WhatsApp. Y desde ahí, pensemos mal, ¿verdad? Y desde ahí, alguien malicioso podría llegar hasta saber contraseñas, alguna imagen de una tarjeta de crédito o algo así, ¿verdad? Sonia, por favor. Licenciado, recordando lo que usted menciona, a mí me sucedió. Yo estaba en un chat, en ese caso estaba tratando un caso urgente y me apareció el mensaje de la aplicación en donde decía que otro dispositivo quería transferencia de los datos de WhatsApp. Pero en su momento, pues no analicé rápidamente a qué se refería, pero como no tenía tiempo porque me urgía lo demás que estaba chateando, entonces le di no acceder porque le daban las dos opciones y lo dejé pasar. Después, como a las 2 horas, me puse a analizar, pero ¿y por qué del mensaje? Pero ahorita que usted lo menciona, que es otra forma de, entonces ya yo reflexionando acá, pues sí se han dado y yo creo que, porque yo dije que otro dispositivo, porque decía dispositivo móvil, pero si no tengo otro celular, entonces, Exacto. Exacto. pero yo lo medité después, porque si por las prisas que yo llevaba al tratar el tema que yo estaba tratando, le hubiese dado, por ejemplo, aceptar o algo así, porque sin darle yo de negar o aceptar, yo no podía seguir chateando. Entonces, después analicé y ahorita que usted mencionó esa situación, pues entonces sí se están dando, pero uno no lo sabe, inclusive como dice usted, puede acceder rápidamente con un teclazo o un dedazo, ya le puede dar a aceptar a esa transferencia de datos. Sí. Sonia, qué importante lo que usted comenta y me salta una duda. Después de usted, así, por así decirlo, no caer en ese juego, ya no tuvo ninguna comunicación. Fíjese que no, licenciado, porque inclusive el mensaje era propia de la aplicación, entonces por eso me pedía si yo aceptaba transferir mis datos y ahí me decía de negar o no acceder, no recuerdo Sí, exactamente, como pero que estaban dijera, esas dos opciones. en inglés, ¿verdad? Alguien está, tu cuenta se quiere asociar a otro dispositivo. Y necesita una transferencia de datos. En su Correcto. momento, pues a mí me apareció en español, pero como entonces yo quería seguir como que seguir en el chat, pero no me dejaba porque tenía que yo resolver ese mensaje, sí o no. Sí, yo le di de negar, pero ya después sí analicé qué está pasando. Yo no tengo otro dispositivo, pero ahorita que usted está mencionando esa parte, si yo le hubiese dado a acceder, no sé qué hubiese pasado. Así es. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de cada uno. Esto nos sirve para que nosotros perdón por lo chapín, que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y compartamos esto con más personas porque definitivamente, pues, querer apropiarse de datos de otra persona, pues siempre va a estar latente por aquellos que no les gusta trabajar, ¿verdad? Y que quieren tener dinero así suave, ¿verdad? Bueno. Me recuerdo que de repente hace años fingían ser de una entidad con tal de entrar a revisar las casas y hacer tal cosa, ¿verdad? Ahora es diferente. El mismo teléfono que uno tiene en la mano puede ser una bomba, ¿verdad? En el sentido de que si uno no analiza lo que contesta
o lo que escribe podría estar dando la clave para sus datos. Y no porque alguien esté escondiendo algo, ¿verdad? Sino porque desafortunadamente, pues es una de las maneras en que están valiéndose para poder acceder a los datos personales y luego afectar el patrimonio de una persona. Continuamos, gracias a todos ahí. Mire qué bonito se puso. Desde mucho tiempo el robo de información. Sí, es todo lo que... Sí, el robo de información desde hace tiempo existe eso, sí. Gracias, Estuardo. 369, entonces, espionaje genérico. Según el código, este delito se comete, inciso primero, por quien en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo, ¿verdad? Pues ahorita no estamos en guerra, ¿va? La guerra que tenemos es contra la desnutrición, contra, en este caso, el hambre, yo no sé, tal vez compartir cuestiones de falta de educación, etcétera, etcétera. Pero primero, cualquier persona en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo. Y por esa palabra espía salieron todos estos datos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a recordar las famosas películas de espías, ¿verdad? Que pues hasta hace algún tiempo yo miraba, no sé si ahora están, yo casi no veo televisión, les comento. Entonces de repente pues aparecían aquellos anuncios de lapiceros con cámara, ¿va? O cámaras en forma de una pluma, ¿verdad? Entonces como que la misma tecnología ha ido evolucionando y así como alguien pudiera usar esos dispositivos para atrapar a un delincuente, y perdón lo que lo diga, pero de repente también se puede utilizar porque de repente se sospecha que la pareja es infiel, entonces hay que colocar un dispositivo ahí, ¿verdad? Entonces, pero son instrumentos de espionaje, ¿verdad? En las películas mirábamos nosotros también que los espías pues llevaban algo en el reloj o en el cinturón, etcétera, una pastillita de cianuro, porque si los detenían, pues ellos se morían antes de hablar, porque al hablar significaba en este caso pues revelar información. Sí, Miguel Armando, por favor. Sí, Lick, buenas noches. Fíjese que yo recuerdo de que creo que hubo una red de espionaje, bueno, no sé si fue solo parte de un montaje, ¿verdad? Pero recuerdo que en el 2008 se habló de una red de espionaje que controlaban en Casa Presidencial. No sé si eso al final pues tuvo algún seguimiento o ya no. Gracias, Miguel Armando. Temas de actualidad, ¿verdad? Pues algunos tal vez alguna vez escuchamos en noticia que se mencionó ese tema, ¿verdad? Entonces, no es necesario estar en guerra, entonces va como para hablar de espionaje. Gracias por el aporte. Inciso segundo, si el espionaje se verificara en tiempo de paz, ahora va, o en favor de potencia neutral, pues la prisión va a variar, ¿verdad? Pero esto entonces significa que puede ser tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Y tercero, quien procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión. Cuando estaba leyendo este numeral me venía a la mente las películas de Bond, ¿va? Yo soy Bond, James Bond, ¿verdad? De vez en cuando hay que ver una película buena, tomarse un buen cafecito, relajarse, que tanta falta le hace al cuerpo. Eso sería en cuanto a este delito de espionaje, ¿verdad? De espionaje. También se hablan de agencias o empresas, llamémosle aquí, de detectives privados, ¿verdad? Que van siguiendo a alguien, pero más que todo es por aquello de poder agarrar a alguien, como dicen, con las manos en la masa, ¿verdad? Sonia, por favor. Licenciado, en este epígrafe genérico, ¿a qué se refiere específicamente? Sí, gracias. El término genérico es, no tal vez, yo lo interpreto así, no como la medicina, que podemos comprar una medicina que es la original, por así decirlo, y otra genérica, que es de más bajo costo, pero de menos eficiencia. Aquí el espionaje genérico es porque está hablando en términos generales, ¿verdad? En un tipo de espionaje en general. A eso se está refiriendo, que puede hacer de una forma general. Dice Francisco, está mencionado aquí. Yo considero que el espionaje solo se da en grandes, vamos a ver acá, importante el mensaje. Considero que el espionaje solo se da en grandes empresas y en potencias mundiales. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Es aceptable y valioso su comentario. Sin embargo, por el término espionaje, pues es espiar, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene familia en Jutiapa, de los que están acá, ¿alguien tiene familia en Jutiapa? Solo vamos a habilitar el otro link
porque ya vemos 99 personas acá, entonces vamos a habilitar el otro acceso. Mientras alguien me comenta así, yo, dice Francisco. Entonces, allá en Jutiapa dicen, están vigiando, dicen, ¿verdad, Francisco? No sé, y hablando de que hay un cuije, dice, yo no entendía qué era esa palabra. ¿Qué sí significa? Que hay alguien encargado de pasar la información, de verificar. Yo no sé si hace cuánto, ¿usted va a seguir, compañero? No mucho, ¿Alguien pero que conteste? de ahí, Lick. Ajá. Por eso sí sé más o menos cómo está la cosa. Exacto. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahora ya enviamos ahí que hay un segundo enlace para la sesión. Llevamos 99, se puso alegre. Muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta de la compañera, genérico lo podemos entender en el sentido amplio, ¿verdad? Debajo dicen allá, sí, pues, debajo dicen, sí. Debajo dice Francisco Verdugo, sí, debajo, ¿verdad? En San Marcos tienen otras expresiones, compañeros, ¿verdad? Allá también, cuando no saben el nombre de una persona, dicen, vamos a la casa de don, se van a reír ustedes, de don Conciama, dice. ¿Cómo así le digo? Por decir, el señor que no sé cómo se llama, don Conciama. Miren las expresiones, ¿verdad? Entonces tendría uno que entender por qué hablan así. O lo común en San Pedro, cuando no le saben el nombre a un señor, ahí va un doncito, y si le están atendiendo a una señora, sí, ceñito, sí, mi ceñito, pero es porque no le saben el nombre. Entonces, para aprender un poquito ahí. Bueno, espionaje, entonces hay un criterio acá que solo es en potencias mundiales y en grandes empresas. Podría darse. Pero al ser un término así amplio, puede caber en todo sentido de la palabra. Y nosotros podemos comprender un poquito acá, porque, vamos a ver, ahí está alguien ingresando ya. Solo la compañera Jennifer está en la otra sesión, bienvenida. Entonces estamos hablando un poquito del por qué se llama espionaje genérico. Entonces busquemos un significado en el diccionario, ¿verdad? Porque si estuviéramos en una audiencia, pues nosotros ya podemos definir que es conforme a la ley del organismo judicial, que es conforme a su texto, ¿verdad? Y fíjense que hay una definición tan práctica, se denomina, espionaje a la práctica y el conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género de secretos, o sea, cualquiera. Porque si usted ve acá, hay un tipo de espionaje informático, industrial, corporativo, político. Liclo de las cosas que regrese al tema, dice, que comparto para que no se me... Vamos a ver acá, es importante lo que está compartiendo la compañía. Gracias por tomarse el tiempo, Jacqueline Andrea, lo voy a leer. Con lo de las estafas, disculpe, dice, solo quiero ver que me escuchen en la otra sesión, sí. Con lo de las estafas, disculpe que regrese al tema, no, por nada es importante, solo comparto que para que no les pase, a mí me pasó en 2020 con los chips que venden de 10 en la calle. Me lo ofrecieron en el centro comercial, da el nombre, y me pidieron DPI y me tomaron foto, según la vendedora para tener evidencia que sí vendió, pero al poco tiempo me empezaron a dar mensajes de una tarjeta de crédito de un banco, que alguien había comprado zapatos en la zapatería Roy, que había consumido un campero, mejor deseché por completo ese chip. Oigan, ¿no? Ese es un caso real, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Gracias, compañera, lamento mucho lo que le sucedió y gracias por compartir su información. Eso es como aquello, compañeros, que de repente alguien, y hablo con las damas, ¿verdad? Porque las damas pues son muy dadas a las fragancias, a las colonias, y de repente van en X lugar y dicen, mire, tenemos una promoción de colonias, son números reciclados, dice, sí, son números reciclados, sí. Entonces viene y le dice, mire, le vamos a aplicar un poquito, eso va con usted. Y ahí dice, no tengo evidencia, pero hay comentarios que hay gente que la han dormido con ese tipo de fragancias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, mejor hay que, aunque sea de las rellenadas las colonias, ¿verdad? Pero usted lo va a comprar y asunto arreglado. O como en mi tiempo cuando éramos jóvenes que usábamos una loción que se llamaba Musk, ¿verdad? Que cuando usted se aplicaba esa loción a 2 cuadras, todo el mundo ya sabía que usted iba por ahí por lo escandalosa de la loción. Pero mejor así, ¿verdad ustedes? Y no caer ahí en trampas. Lastimosamente, pues,
caso de Francisco y la otra compañera, pues Jacqueline, hablando de las situaciones tan complicadas que ha tocado vivir. Muy bien. Entonces, inciso tercero, quien procurara o obtuviera indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, hay un tipo de sanción. Ya vimos que se llama genérico porque es así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque también hay un espionaje industrial. Solo quiero mencionar lo del artículo que continúa y vamos a hablar un poquito del know-how, ¿verdad? Que entiendo que Francisco va a estar familiarizado con este tema, Francisco Verdú. Entonces, hablamos del 370. Si los hechos previstos en el inciso tercero del artículo anterior, que es procurar u obtener indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o las relaciones exteriores, si esas actitudes se cometen, dice, se cometieron durante un conflicto armado, al responsable se le impondrá el doble de la pena, como que hay una agravación, pónganle ustedes un asterisco ahí. ¿Y por qué? Porque Guatemala está en guerra y hay alguien que está pasando información, ¿verdad? Está pasando información. Entonces, imagínense revelar algún plano, algún acceso. Por ejemplo, yo ignoro si lo hay, ¿verdad? Pero hablemos que haya un búnker presidencial, ¿verdad? ¿Sí? O que haya un túnel que dicen que conecta el parque con la casa presidencial. Como le digo, ignoro. Pero que alguien revelare las medidas, las dimensiones, por dónde están las salidas, y es en conflicto armado, entonces es el doble de la sanción. Bueno, yo les mencionaba un poquito sobre el know-how, ¿verdad? Know, K-N-O-W, how, ¿cómo se hace, verdad? ¿Cómo se hace? Y antes de escuchar a Francisco, pues quiero comentarles que este es un tema propio del derecho mercantil, pero sobre todo es de temas de contratos, ¿verdad? Y en este caso hablamos, ustedes se van a enterar en su momento, de contratos mercantiles atípicos. Se llaman atípicos porque no están regulados en una ley. El leasing ahora, pues ya es un contrato típico porque ya aparece normado en una ley. Entonces hay un contrato atípico que se llama franquicia. Y hay un franquiciante y un franquiciado, ¿verdad? Y el franquiciante pues será el dueño de la marca. Pongo un ejemplo, McDonald's, ¿verdad? Entonces usted quiere adquirir una franquicia para Guatemala, tiene que hacer el edificio como se construye en Estados Unidos, pintarlo de ese color, la M no puede ser naranja, tiene que ser amarillo, los uniformes igual, todos los ingredientes, ¿verdad? Y de entre ellos va inmerso el know-how, que es un contrato atípico que se refiere al secreto comercial, cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por ahí hay muchos rumores, comentarios de que la fórmula de pollo campero pues está dividida en varias secciones, en varias cajas de seguridad, solo estoy inventando, o que la fórmula de la Coca-Cola la tienen 2 empleados que no se conocen, etc. Juan Francisco, ¿usted qué nos puede comentar respecto del know-how? Porque tiene que ver con el espionaje, porque hay un espionaje comercial o industrial, ¿verdad? Entonces, si de repente usted tuviera bien comentarnos algo ahí, si le es factible, Juan Francisco. Sí, claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Fíjese que este know-how está asociado mucho a lo que es el espionaje, como usted bien lo dijo, y se ha ido disfrazando a través de una estrategia administrativa que se llama benchmarking. Este benchmarking lo que significa en palabras coloquiales es copiar lo bueno de una empresa para igualarlo o mejorarlo. Antes era espionaje directo, ahora ya se ha disfrazado de una forma legal o técnica para poder accesar a la información en la empresa. El know-how lo manejan muchas personas, muchas veces empleados de confianza o empleados que han estado en una organización en puestos de dirección y lo utilizan para vender información o para venderse como personas competentes, capaces para poder establecer reingenierías o negocios o montar algún emprendimiento para con otras. Pero este know-how no es el verdadero o la situación verdadera por la que fue creada, ya que el know-how fue creado para que las personas dueñas de las patentes, dueñas de las empresas, dueñas de los inventos, pudieran comercializar sus empresas en el momento cúspide de la curva de crecimiento, o para que pudieran crear unidades estratégicas de negocios que le permitieran a otras personas tener una participación a través de franquicias. Qué importante lo que usted nos explica, y en nombre propio y de los compañeros, pues muchas gracias, ¿verdad? Porque
La verdad es que cuando uno va a estudiar su técnico profesional, y sobre todo cuando uno se va a someter al examen, pues anhela que alguien le explique de esa manera los contratos, ¿verdad? Porque hay lugares donde solo le dicen, bueno, los contratos atípicos mercantiles son atípicos que no aparecen en ley, son tantos y aquí están. Y uno que hace, va a leer, pues yo no soy muy experto, ¿verdad? Pero management, underwriting, por ejemplo, el holding, ¿verdad? Y todo eso, y dice el joint venture que ya mencionó el otro día Francisco, que siempre lo aprendimos como unidos en aventura, montar, por así decirlo, una empresa, un negocio de muy riesgoso, ¿verdad? Entonces, el joint venture, pero de repente ustedes van a oír también un poquito el claqué, ¿verdad? Claqué, para los que les gusta el billar o el pool, pues no van a tener problemas para entender el contrato de claqué, ¿verdad? Y aunque no es mi clase, pero en 30 segundos se los explico. Ustedes miren a la señorita Laura, o miren Caso Cerrado, pues la gente que va a aplaudir, a gritar o a animar, ese es un contrato de claqué, porque se contrata a personas para que vayan a aplaudir, para que vayan a animar, mítines políticos, etcétera, ¿verdad? Algunos hablan que hasta en ciertos entierros contratan, o velorios, contratan a gente para que vaya a llorar, para que vaya a gritar ahí, ¿verdad? Y depende del pago, pues así reacción, ¿verdad? ¿Cómo lo quiere? ¿Quiere que solo lloremos? ¿Quiere que nos tiremos sobre la caja? ¿O qué hacemos, verdad? Entonces, hablando un poquito, siempre cuando lo he platicado con mis alumnos, lo he hablado de esa manera, como una forma gráfica de explicarlo para entender. Entonces yo les digo, se programa la señorita Laura, sí, contrato de claqué. Ah, bueno. Y cuando hablamos del pool, el pool, que los que juegan billar saben que al darle con el taco, por así decirlo, las carambolas se dispersan. Entonces así hay un tipo de pool y hay otro que se llama pool aeronáutico. Muy bien, salgamos de eso porque vamos a terminar comiendo maní y tomando otras bebidas en un billar. Vamos a lo que se refiere al artículo 371, para los que se están conectando, vamos a ir marcando los artículos que van a ser objeto de examen. Los otros son muy importantes, pero vamos a procurar que vayan en un folleto. Sin embargo, por la premura del tiempo, que son aquellos que de una u otra manera van a analizar ustedes, tanto para su examen de licenciatura, como el examen técnico profesional, como en su vida profesional, pues esto es lo que estamos leyendo. Artículo 371, y en ese sentido, ¿cómo te fue? Vale. 371 establece el código, intrusión, y si usted lee el epígrafe o el título del capítulo, de los delitos que cometen las relaciones exteriores del Estado. Por eso no olviden que el bien jurídico tutelado en este caso es la seguridad del Estado, la seguridad del Estado. Entonces nos vamos al artículo 371, intrusión. ¿Quién en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden público de un Estado extranjero? Repito, ¿quién? Cualquier persona en territorio guatemalteco. Yo voy a dejar una frase en el aire y voy a escuchar a dos compañeros de ustedes. Bahía de Cochino. A muchos va a traer recuerdos. Quien en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden político de un Estado extranjero, será sancionado con prisión y multa. Entonces, acá lo que está sucediendo es que en suelo guatemalteco se están realizando actividades, reuniones, qué sé yo, planificaciones, etcétera, ¿verdad? Agrupaciones, todo ello, pero es de ir a alterar violentamente el orden político de un Estado extranjero. Y mencioné la frase Bahía de Cochinos, porque así se llama, ¿verdad? Y lo voy a sintetizar de esta manera, y luego si alguien quiere hablar, pues yo le dejo el tiempo ahí. Ese fue un fracaso por parte de Estados Unidos, según los libros de la doctrina, que en una finca de la costa sur se permitió que mercenarios cubanos y agentes de la CIA entrenaran aquí para invadir Cuba, ¿verdad? El famoso caso de la Bahía de Cochinos. Es un vivo ejemplo del delito de invasión, porque desde Guatemala se estaban realizando operaciones para poder ir a alterar, en este caso, pues, es que estaba leyendo acá, me llamó la atención algo. En este caso, pues, de un Estado extranjero. O por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya les han visto la película Búsqueda Implacable? ¿Alguien la ha visto?
Tal vez no recuerdo. Roberto, sí, Roberto, por favor. Y Jennifer también. Bueno. Esa película, para quienes la han visto, se trata de dos jovencitas que salen de Estados Unidos a un viaje a París, etcétera, a ver la Torre Eiffel, a comer croissant, a tomar chocolate, etcétera, etcétera, y se van. Pero en el aeropuerto son captadas, porque el delito de trata, eso es lo que se refiere, ¿va? Hay del delito de trata, ¿va? En la captación o reclutamiento, el transporte o traslado, la recepción y la explotación en otro lugar. Entonces esas personas en el aeropuerto son captadas por un tratante, ¿verdad? Que les dice que compartan el taxi, que a dónde van, etcétera, etcétera, y total que llegan a un lugar y cuando están instaladas en el apartamento de lo que van a hacer, etcétera, etcétera, ingresan, ¿verdad? Ingresan por personas de otro país del mundo que las van a traer y que la forma de operar de estas personas es drogarlas, ¿verdad? Mantenerlas sedadas para luego prostituirlas. El papá desde Estados Unidos está platicando con una de las jovencitas cuando están hablando por teléfono. Ella le dice, están aquí. ¿Quiénes? Y narra quiénes llegaron. Le dice, ¿hablaron con alguien? Sí. En el aeropuerto una persona y empieza a narrar. Le dice, deja el teléfono ahí abierto para que se escuche y él logra escuchar todo lo que le hacen a su hija hasta que se va gritando. Entonces él desde América empieza a preparar lo que va a realizar en aquel país, ¿verdad? Por eso lo puse el ejemplo, ¿verdad? Y eso que les dije que no veo películas. Entonces el delito de intrusión se refiere al hecho de que cualquier persona como sujeto activo desde suelo guatemalteco pueda realizar actividades que vayan destinadas a alterar de una forma violenta el orden político de un estado extranjero. Ese es el delito de intrusión. Cada día de cochinos, pues desde acá en una finca de la costa sur, pues se permitió que mercenarios, en este caso cubanos, y ahí estamos. Si no, Guatemala persona finca para entrenamiento de los soldados. Ahí estamos. Muy bien, gracias por el comentario. Entonces hay mucha información, ¿verdad? Este caso era para invadir Cuba, ¿verdad? Entonces, pero se prestó el espacio acá para que puedan practicar, por así decirlo, para que cuando llegaran a aquel país, pues no tuvieran problemas. Muy bien. Nos vamos a un artículo que es bien importante, que si bien es cierto, no estamos en guerra, países de América, de Suramérica, que sí tienen problemas. Ejemplo, Colombia, ¿verdad? Colombia. De repente nosotros hemos escuchado que hay tregua, que hubo un armisticio, y dice uno, bueno, ¿y aquí qué es? Porque hay tregua, porque hay armisticio. Por eso es que quiero explicar este artículo. Entonces, después del 371 nos vamos a leer el 373. Quien violare tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera o entre sus fuerzas beligerantes será sancionado con prisión. Bueno, para este caso debemos entender entonces que debe haber una guerra, ¿verdad? Porque se hace una tregua, se hace un alto al fuego cuando hay guerra, ¿verdad? El único que canta alto al fuego cada poco es Alush Nahual, ¿verdad? Pero en Guatemala, eso es una canción, ¿verdad? Pero esto tendrá mejor cabida cuando esté en guerra el país de Guatemala, ¿verdad? Bueno, es un conflicto armado que no vamos a reparar en ello porque ya fue muy azotado el país. Entendamos entonces que es una tregua, Una tregua es la suspensión de actos hostiles, es decir, de actos militares. Es la suspensión de actos militares, pero es pactada entre las fuerzas beligerantes. Suspensión de actos militares, pero esa suspensión, ese alto al fuego, se pacta entre las beligerantes. Si estuviéramos en 1982, 83, 85, me corrigen ustedes, sería el Ejército de Guatemala y la URNG. Entonces las fuerzas que están en conflicto pactan el alto al fuego. Y a eso en doctrina se le conoce como tregua. Por eso el artículo 173, violación de tregua. Quien violare tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera, pues hay prisión. Entonces ya sabemos que la tregua la pactan los grupos que están enfrentados. ¿Y qué será el armisticio? El armisticio es siempre un cese de la actividad bélica, es decir, un alto a la guerra, un alto al fuego,
pero es pactada por los gobiernos. Entonces, en el caso de que dos naciones se encuentren enfrentadas, típico caso de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Si quienes pactan el alto al fuego son los grupos militares que están enfrentados, se llama tregua. Pero si quienes pactan el alto al fuego son los gobiernos en sí, se llamará armisticio. Y en ambos casos, para quien viole una tregua o un armisticio, pues entonces, en el caso del Código Penal de Guatemala, lo tipifica el artículo 373. Vamos a ir entendiendo ahí. Bueno, después de eso, vamos a ver un poquito acá el artículo 375. Para quienes se sumaron ya de último, estamos analizando los artículos que van a ser objeto de estudio, puesto que el material de apoyo pues se refiere de una forma más amplia, entonces aquí estamos entendiendo en sí a qué se refiere el delito. Artículo 375, si en este caso la compañera Solia Elizabeth pudiera apoyarme leyendo el 375, se lo voy a agradecer. ¿Yo, licenciado? Sí, por favor, sí, usted. Gracias. Artículo 375. Ultraje a los símbolos de nación extranjera. Quien públicamente ultraje, menosprecie o vilipencie bandera, emblema, escudo o himno de una nación extranjera será sancionado con prisión de 4 meses a 1 año, siempre que exista reciprocidad. Muchísimas gracias. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, en la última línea, siempre que exista reciprocidad, es decir, siempre que en aquel país también esté sancionado que alguien se limpie la bandera de Guatemala, ¿verdad? O que alguien, pues, le quite la cabeza a Tecumumán, a la imagen, al busto, ¿verdad? O que de repente alguien altere del himno nacional. Si hay reciprocidad, si en aquel país está sancionado, entonces acá en Guatemala el MP lo debe hacer de oficio por medio de la embajada. Ahí está, Maco Mendoza. Muy bien. Estamos, sí. Ahí estamos. Hay un comentario. Maco, si gusta le doy el tiempo. Usted aquí que el MP lo debe hacer de oficio por medio de la embajada. Pero no sé si es que usted está preguntando o nos está ampliando el concepto. ¿Fuera tan amable? Sí, le estoy haciendo la consulta que si existiera reciprocidad en este caso, si es, o sea, considero que debe ser un delito de acción pública, entonces el MP debería de investigarlo de oficio, o no sé si debe de ser por solicitud de parte, que en este caso debería ser la embajada del país. Gracias por la pregunta. El compañero pregunta, va, que en el que se dé que en otro país pues estén ultrajando los símbolos de Guatemala, símbolos patrios, entonces que si lo hace de oficio el MP o la embajada. Bueno, para empezar, el Código Penal tiene aplicación sobre hechos que se realicen en el territorio de la República, ¿verdad? Cuando se refiere a la reciprocidad, se está refiriendo que siempre que en aquel país también haya un delito que sancione lo mismo. O sea, solo si en España, el Código Penal de España también tipifique un delito que se ultraje a los símbolos de nación extranjera. A eso se refiere la reciprocidad. Claro, alguien podría decir, mire, y los principios del derecho penal, por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de territorialidad, que de repente lo vamos a ver acá, y sí sirve por la pregunta que hace el compañero. Artículo 4, Código Penal, territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a jurisdicción. Si es una embajada, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque aunque esté en otro país, toda vez tenga la bandera guatemalteca, ahí ya se considera guatemalteco. Sí, Marco, el tiempo es suyo. Disculpe, o sea, yo lo entendía que era, por ejemplo, que en Guatemala existe una manifestación ahorita. Entonces, yo entiendo como que esa manifestación destruye los símbolos de otro país. A eso era lo que, o sea, así fue como lo entendí. Por eso fue que era mi consulta, porque según yo el delito debería cometerse aquí en Guatemala, pero no referente precisamente a nuestros símbolos patrios,
ni nuestra bandera, sino al de otro país. Por eso fue que le hice la pregunta que si el MP lo debería de perseguir de oficio, porque el MP está en Guatemala, pues. O sea, no es de que en el extranjero hacen daño a nuestros símbolos patrios, sino yo entiendo que es aquí, acá en Guatemala. Ajá. Sí, acá en Guatemala. Muchísimas gracias. Hoy, entonces nosotros vamos a ver acá. Solo voy a agenciarme de un código procesal penal. Voy a pedir aquí un código procesal penal. Y antes de que terminamos la clase, vamos a ver si este es de acción pública, si es de acción pública dependiente de instancia particular o si es de acción privada. Entonces, solo me voy a agenciar de un código procesal penal acá para poder darle la respuesta al compañero. Código procesal penal. Muy bien. Gracias, Mac. Qué buena pregunta, porque esto nosotros ya nos está adentrando a términos de derecho procesal penal, ¿verdad? Porque todos vamos viendo si la acción es pública. Cuando es acción pública, así pública, vamos a ver, el MP de oficio tiene que actuar de oficio. Es decir, tienen que darse las detenciones, etcétera, etcétera. Bueno, el Código Procesal Penal acá. Bueno, la acción en materia del proceso penal desde el punto de vista de qué se requiere para iniciar la persecución, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver acá, para quienes tengan un código procesal penal a la mano o quieran anotar, el artículo 24 de dicho código establece que la acción se clasifica en acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. Eso está en el artículo 24. Ahora, el artículo 24 bis establece acción pública. Serán perseguibles de oficio por el MP representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la de multa. Muy bien. Ahí todavía no tenemos la respuesta. Vamos a leer, en este caso, el 24 ter para saber si el delito del cual estamos hablando está catalogado como delito de acción pública. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Los que vamos a leer, que se denominan acciones públicas dependientes de instancia particular, significa que requiere la denuncia del ofendido que el MP pueda investigar. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando me den razones del público. Lesiones leves o culposas y contagio veneno. Pues esto ya no hay, ¿verdad? En este caso no estamos hablando de eso, a eso me refiero. Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes tampoco. Amenazas, allanamiento de morada, menos, no es este delito. Estupro, esto hay que saber que estos delitos que regula el código ya no están, ¿verdad? Porque el estupro, el incesto, abusos deshonestos, ya no. Nuestro código penal ha sufrido muchas reformas y una de ellas se dio en el año 2009, cuando el decreto 9-2009 reformó el código penal. ¿Cuál es ese decreto? Es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Entonces desaparecieron muchos delitos. En ese orden de ideas, el estupro, había estupro mediante engaño, estupro mediante inexperiencia, y pues algún día vamos a platicar, por ejemplo, ¿qué opinan de que antes un fulano de 25, 30 años, por así ponerlo jovencito, se enamoraba a una jovencita de 15, 16 años, embarazado, ¿verdad? Entonces, ahí se podría tipificar dependiendo, ¿verdad? Porque si la jovencita fue embarazada con el engaño de que si pasaba tal cosa se casaba con ella, entonces estupro mediante engaño o mediante inexperiencia. Pero lo irónico, lo gracioso de esos delitos era que establecía el código como una eximente de responsabilidad, que el sujeto activo, el acusado de estupro, libre si se casaba con la jovencita. Entonces, yo no sé si alguna de las compañeras damas se atreve a opinar, pero ¿qué libertad va a ser para esa jovencita si la estaban casando con su otro, ¿verdad? Un fulano de 40 años, pensemos, ¿verdad? Con una niña de 16 años, que por su de edad, aunque ella diga que sí, no tiene la facultad plena de decidir por su propia minoría de edad. Entonces, leyendo esto, el estupro. Bueno,
y violación cuando la víctima fuera mayor de 18 años. Siguiente. Quinto, hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos. 6, estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos. 7, apropiación y retención indebida. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento, alteración de dinero, usura y negociaciones usurarias. Definitivamente, entonces, al tenor de este artículo, el delito que está tipificado en el 335 debe ser investigado de oficio, porque es un delito de acción pública. Dick, pero ¿por qué usted dice que es de acción pública? Porque no aparece dentro de los catalogados en el artículo 24 ter. Es decir, que por exclusión, si no aparece aquí enlistado, es un delito de acción pública, como lo será un homicidio, como lo será una violación, etc. No sé si me di a entender en esa parte, compañeros. Pregunto si me captaron ahí lo de la acción. ¿Qué manda, Darling? Ahí está. Sí, está claro, Muy gracias. bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, ultraje a los símbolos de nación extranjera. Quien públicamente ultraje, menosprecia y vilipendia bandera, emblema, escudo o himno de una nación extranjera, ¿verdad? Entonces se van con la bandera norteamericana y la van a ultrajar, se paran en eso, se escupen, se limpian las botas, etcétera, ¿verdad? O qué sé yo, perdón por lo que va a decir, ¿verdad? Pero el cóndor que está en un escudo de X país, pues de repente lo pintamos de naranja, ¿verdad? En un lugar donde esté. Eso es vilipendiar, a eso se refiere el código. Vilipendiar es menospreciarlo, ¿verdad? Hacerlo menos, ¿verdad? O escudo o himno de nación extranjera. Y lo expliqué así porque la parte final establece siempre que exista reciprocidad. Ojalá en aquel país pues también sancionen de esa manera. Muy bien. Acá hay un artículo que lo voy a explicar de una vez para que podamos entender, porque estamos hablando de menospreciar, por ejemplo, escudo, himno de nación extranjera, pero hay uno que se refiere a los nacionales. Entonces solo déjenme, por acá alguien se está... Ahí estamos. Si alguien en este momento me apoya leyendo el artículo 380, que nos va a servir bastante para hablar del delito de genocidio, mientras les ubico el artículo. Si alguien fuera tan amable, 300, por favor. Licenciado, dice, principio de reciprocidad, cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que corresponda la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que será propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código, si la persona ofendida no tuviere el carácter oficial que se menciona. Muchísimas gracias. Estamos hablando un poquito del principio de reciprocidad, ¿verdad? Porque vamos a hablar ya de lo que es el genocidio. Entonces tengamos presente el 375. Vamos a avanzar un poquito para no detenernos tanto. Ya en su momento vamos a hacer comparación con el delito que tipifica cuando el emblema, el símbolo patrio es guatemalteco. Hay un tema que vamos a analizar, compañeros, que está en el artículo 376, que es genocidio, ¿verdad? Nosotros no vamos a hablar si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, sino vamos a entender qué es el genocidio. Y para poder entender el genocidio, les hago una pregunta desde ya, si de repente alguien quiere contestar. Yo no sé si alguien ha visto la película Lágrimas del Sol, con aquel artista que protagoniza las de Duro de Matar, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien ha visto esa película que se llama Lágrimas del Sol. Bueno, ahí estamos. Gustavo, muy bien, ahí está. Muy bien, excelente, excelente. Gustavo, Brandon, sí. Pili, por favor, ¿tiempo suyo? ¿Tiene levantada la mano? No, licenciado, solo quería comentarle que sí, yo he visto la película y que cabal habla un tema bien específico sobre esto, porque se da entre un conflicto y que ellos llegan a rescatar a la gente. Ajá. Impactante, es muy impactante esa película. La película. Muy bien. Gracias, compañera. Muy bien. Entonces, comete delito de genocidio, 176 del Código,
En este caso, hablemos de comete delito de genocidio. ¿Quién? O sea, cualquier persona, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuar cualquiera de los siguientes hechos. Aquí lo que se pretende es, ya sea en forma total o parcial, sea un grupo nacional, étnico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Guatemala es un país multiétnico, ¿verdad? Multilingüe, ¿verdad? Ahí es pluricultural, ¿verdad? Entonces, si se pretendiera, por ejemplo, solo cito como ejemplo, ¿verdad?, destruir gran parte de la población cachiquel, pues eso podría ser constitutivo de lo que es genocidio. O miren, a nosotros, pues ahí hay unas personas, ¿verdad?, que se llaman mormones, que hay que destruirlos para que desaparezcan. Eso es genocidio, es un grupo religioso, ¿verdad? Siempre que se realice según las siguientes supuestos. Muerte de miembros del grupo, porque va dedicado a exterminar ese grupo. 2, lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo. O sea, todo es lesionar, dice, física o mentalmente a un grupo. 3, sometimiento del grupo o miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. Relegarlos en tal lugar, ¿verdad?, que no haya agua, que vida, que no tengan acceso a nada, con tal de que mueran, ¿verdad? Entonces, una de las acciones. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. Y por ahí va la película Armas del Sol, ya la vamos a mencionar. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Va. Oigan, pues, esta película Lágrimas del Sol se está refiriendo en comunidades de África, ¿verdad? Y lo que está sucediendo es que hay un grupo armado, no sé, no recuerdo ahorita si es un grupo militar de o es subversivo, pero están matando a las comunidades, están arrasándolas. Y una de las cuestiones que se ven en esa película es que hay un grupo de soldados, ¿verdad?, que van a rescatar a misioneros, a médicos que van a hacer labores humanitarias ahí, y pueden ver cuando están matando a quemarropa, bajo el agua, están destruyendo, están quemando. Y una de las prácticas que se ven en esa película, para quienes no la han visto de repente para Semana Santa, ahí toman un tiempo y la ven, es a las mujeres que están en edad reproductiva o a las que acaban de dar a luz, les mutilan su busto, les mutilan el busto para que no puedan amamantar a los hijos que tengan y con ello esos niños no sobrevivan, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? O que de repente una de las prácticas sea, bueno, gran jornada de desparasitación o aplicando tal y tal medicamento que ayude a prevenir el tétano, por ejemplo, y lo que se aplica, por ejemplo, es un químico que de alguna manera causa esterilidad tanto en el varón para que no pueda engendrar o en la mujer para que no pueda concebir, y que todo esto vaya destinado a erradicar o hacer desaparecer esa población, que sea parcial o total, se puede hablar en ese caso de un genocidio, ¿verdad? De un genocidio. Entonces, prácticas ahí. Yo voy a mencionar algo aquí con el respeto de las damas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en África se tenía una costumbre en raíz de que las mujeres les mutilaban el clítoris, ¿verdad? Imagínense, para que cuando ellas tuvieran, pues, intimidad con su esposo, no tuvieran sensación, cuestiones así. Entonces, imagínense ustedes, para las que están acá en la sesión, son madres de familia, o anhelan un día tener un bebé, que por políticas o por deseos de que desaparezca un grupo, tenga que mutilarles, en este caso, el busto, para que no puedan amamantar. Dice acá también, sí, vi por acá un mensaje de, en este caso, Oscar, que si pudiera usted compartir su mensajito, Oscar, ya que aquí en este dispositivo, pues, no quiero perder la señal ahí. Sí, licenciado, de hecho en la película sí. También los niños son sometidos ahí a la privación prácticamente de su libertad para reclutarlos y luego llevarlos a la guerra.
Muchas gracias, compañero. Sí, eso es parte de, ¿verdad?, de lo que se ve en esa película, pero ustedes cuando vean esa película hay una escena donde llegan a una frontera con una nación vecina que es amiga, ¿verdad? Y dentro del mismo, va un grupo huyendo, van huyendo, tratando de llegar a una frontera con tal de salvar la vida, ¿verdad? Pero caminan a altas horas de noche y el grupo que va guiando dice, no es posible, ¿cómo saben de nuestro rastro? Y que si dentro del propio grupo, como dice en Colombia, va un sapo, ¿verdad? Entonces alguien iba con un dispositivo, iba marcando el camino que llevaba el grupo que iba huyendo, para que sus perseguidores pudieran ubicarlos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál era el objetivo? Pues hay un sobreviviente, el hijo de un presidente derrocado, ¿verdad? Un nacional, que el objetivo es matar a ese líder nacional, porque matándolo a él, pues desaparece toda la familia, ¿verdad? Entonces, ver películas como esas, pues enriquecen bastante. Como de repente ustedes van a ver un día aquella película que se llama Legalmente Rubia, ¿verdad? Que eso nos va a servir cuando ya querramos nosotros ir a un juzgado, a una audiencia, pues vamos a ver esa película para que de alguna manera nosotros aprendamos a tener momentos ahí en que, si bien es cierto, se va a improvisar, pero se va a improvisar con hechos concretos, ¿verdad? Para quienes ya vieron esa película, pues van a entender a qué me refiero. Como estábamos hablando un poquito y tenía algo en el tintero, el 375, que es ultraje a los símbolos de nación extranjera, si me acompañan a 416, vamos a ver un delito que se llama ultraje a los símbolos nacionales, Entonces, este delito, o este artículo, más bien dicho, el 416, establece que públicamente ultrajar es menospreciar, hacer de menos, escupir, orinarse en esto, limpiarse las botas, hacer cualquier cosa, menospreciar o vilipendie, que vienen siendo como sinónimos, ¿verdad? Bandera, emblema, escudo o himnos nacionales. Entonces, esto para hacer la comparación de que así como se protegen emblemas, escudos o himnos de nación extranjera, también se protegen en Guatemala los propios, ¿verdad? Nuestro himno, que algunos dicen que es el himno más bonito del mundo. En Guatemala todo está lo más bonito, ¿verdad? El lago más bello del mundo, ¿verdad? El himno más bonito del mundo, ¿verdad? Etcétera, ya no sé qué más, ¿verdad? Bueno, si volvemos a lo del genocidio, ya sabemos, el objetivo es destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, a través de cualquiera de las prácticas. Y como mencionaba el compañero Oscar, que estaba en otra sesión, también es cerrando a los niños, porque desapareciendo, ¿verdad? Acá, incluso, esto encajaría en el inciso cuarto del 376, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. ¿Por qué? Porque cambiando de hábitat, cambiando de ambiente, pues la gente va a pasarla mal, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Se recuerdan ustedes o leyeron mi historia? Las famosas masacres, ¿verdad? Que se daban, ¿verdad? Comunidades arrasadas. Solo para ejemplo. Artículo 377, entonces, instigación al genocidio. No al genocidio. ¿Quién instigare? O sea, quien motivare, quien animare públicamente a cometer delito de genocidio, pues hay una pena de prisión. Entonces, así como hay quien lo practica, pues según la ley hay quien lo motiva a hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo en algunas ocasiones he diferido de ciertos comentarios y he optado por no emitir opinión cuando de repente se hacen comentarios así totalmente fuera de, comentarios a priori, comentarios que no deben salir, ¿verdad? Como por ejemplo, y pido permiso para expresar esa frase, ¿verdad? Que alguien diga, es que no hay que permitir que esos indios sigan prosperando. Yo he escuchado frases como esas, ¿verdad? Pero el sabio se defiende callado, esos comentarios solo hay que ignorarlos, ¿verdad? Entonces, si de repente alguien hace un comentario de esta naturaleza y dice, sí, hay que terminarlos, hay que acabarlos porque ellos solo están robando espacio. Y si hay un grupo que lo está haciendo, que quisiera, en este caso, exterminar la población, pues el que procede al exterminio podría cometer genocidio y el que motive a realizarlo podría encajar en el delito que se denomina instigación al genocidio.
Entonces, para poder comprender. Ahora, hay un delito que está en el artículo 378 ya para ir finalizando el día de hoy, delitos contra los deberes de humanidad. Miren, hay pactos, hay tratados, hay convenios internacionales, ¿verdad? Que se firman, ¿verdad? Cuando hay guerra hay pactos que respetar, ¿verdad? Entonces vemos nosotros acá que se denominan delitos contra los deberes de humanidad y está en el artículo 378. Quien violare o infringiere derechos humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas o que cometiera cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Típico caso, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Entonces ahí hay tratados. Dice, puede encajar en hay un mensaje acá de José Luis. Dice, pero puede encajar en este artículo, por ejemplo, si algún grupo desea eliminar a los integrantes de pandillas. No, porque entonces, si quisiera eliminar, para hablar de genocidio, tendría que eliminar desde el abuelo o hasta los niños, para que esto ya no engendren a pandilleros, por así decirlo. Y perdón por la expresión tan cruda. Aquí pueden haber otros delitos, puede haber otro delito, pero el genocidio se da cuando se trata de eliminar, ahí sin dejar a nadie, ¿verdad? Una comunidad entera, y si no logran, pero se fueron en línea recta, como cuando las ovejas van a pastar, que comen de todo un poquito, ¿verdad? Y está bien marcado que están eliminando parejo, no solo a los que en teoría están delinquiendo, sino a todo el grupo. No, gracias a usted, compañero. Entonces, delitos contra los deberes de humanidad. Cuando hay guerras, hay tratados que cumplir. Hay tratados. Ustedes lo van a ver, se van a recordar de mí que estén viendo derecho internacional público. Y hay delitos de la humanidad. Así se llaman. Son delitos graves que tienen como fin eliminar a personas, a torturarlas, etcétera, afectando a un grupo. Un ejemplo claro sería que Guatemala se encuentre en guerra y que el Hospital Nacional de Antigua fuera bombardeado. Entonces ahí se está vulnerando un tratado internacional, ¿verdad? O que, por ejemplo, hay prisioneros de guerra y están siendo torturados, están siendo desaparecidos. Entonces, delito contra los deberes de humanidad, ¿verdad? A eso se refiere. Y ampliamos un poquito que violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros. Para los que hemos visto Rambo, ¿va ustedes? ¿Cuántos convenios habrán, si fuera cierto eso, cuántos convenios se hubieran incumplido ahí? Porque pues ahí tortura, ¿verdad? Que con descargas eléctricas, etcétera. Leyes o convenios con respecto a prisioneros, ¿verdad? O rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, cometiere cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados. Miren, está en la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional. Su sede está en La Haya, Países Bajos, ¿verdad? Esta está vigente desde el 1 de julio del año 2012. 1 de julio del 2012. ¿Hay alguien que está uniendo en los últimos minutos? Bienvenido. La Corte Penal Internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, que está vigente en Guatemala desde el 1 de julio del 2012, a través de ella se crea el Estatuto de Roma, así se llama, el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Entonces, el Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional. Ese Estatuto de Roma, juzguen ustedes, saquen sus conclusiones como abogados, existe desde 1998. 1998. Pero en Guatemala fue ratificado el 12 de abril del 2012. Hablando de los delitos contra los deberes de humanidad, ¿verdad? Entonces el genocidio podría ser un delito de lesa humanidad, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que pretende arrasar, terminar comunidades. Entonces surge el Estatuto de Roma de 1998, crea la Corte Penal Internacional. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Lo dije, La Haya, Países Bajos, pero en Guatemala fue ratificado en el 2012. Y lo vamos a ir terminando. Ese estatuto tiene un principio que se llama justicia universal. Y si alguien comete un delito en Guatemala y no es juzgado en Guatemala,
otro país que haya ratificado el Estatuto de Roma lo puede juzgar. Entonces hay que ir viendo un poquito de realidad nacional, ir comprendiendo, adentrándonos a lo que es ya en lo que se refiere al Estatuto de Roma. Vamos a ver, solo regalen un minuto para ver el 379, para terminar esta parte. Muerte de un jefe de Estado extranjero. Esto es lo que se llama magnicidio, un magnicidio, ¿verdad? Quien matare a un jefe de Estado extranjero que se hallara en la República en carácter oficial. Él viene a una visita oficial y le dan muerte en Guatemala. Entonces, acá el delito se llama muerte de un jefe de Estado extranjero, pero es lo que comúnmente se denomina magnicidio. Siguiente párrafo. En causar lesiones a un jefe de Estado extranjero que se hallara en la República en carácter oficial, hay prisión. Pero ojo con el último párrafo. Cualquier otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores será con prisión de 2 a 4 años. Acá lo que debemos entender es que si él no está en carácter oficial, en la visita no es de carácter oficial, artículo 379 para Axel Josué que pregunta, si ese jefe de Estado extranjero no se encuentra en carácter oficial, pues entonces vamos al último párrafo. Cualquier otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos, prisión de 2 a 4 años. Y vamos a analizar, tal vez recapitulando en la siguiente clase, es que ese jefe de Estado extranjero debe estar en Guatemala en carácter oficial. El primer punto es, si le da muerte, pues hay un cierto grado de prisión. Siguiente párrafo, si no lo mata y solo le causa lesiones, hay cierta cantidad de prisión. Cualquier otro atentado fuera de los comprendidos en los párrafos anteriores, así para que entendamos, entonces hay un tipo de prisión diferente, pero es porque es un jefe de Estado extranjero que se encuentre en carácter oficial en Guatemala. 380, el que leyó la compañera, y con esta me despido, dijo Fidel Funes, cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalado una penalidad recíproca en las leyes del país a que corresponda a la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a las disposiciones de este código. Lo vamos a explicar así de forma breve. Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores, ¿cuáles? Desde el 376, ¿verdad? Hasta el 379, no tuvieran señalado una penalidad recíproca en la ley del país a que corresponda a la persona ofendida. Entonces nos vamos a limitar a la persona ofendida de otro país, pero en aquel país no hay señalado una ley, una sanción para ese tipo de actitud delictiva. Entonces se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a la disposición de este código. ¿Qué está diciendo? Como que fuera un particular, entonces. Lo vamos a considerar como que fuera un particular. Este principio de reciprocidad que persigue es que si, por ejemplo, la persona fuera de Venezuela y es la que sufre un atentado, le dan muerte, lo lesionan, lo maltratan, tendría que estar constituido allá en Venezuela también un tipo de delito igual para el caso de que fuera el presidente de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Pero si no hay reciprocidad, si en aquel país no está contemplado este delito, entonces al tenor del 380 se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a las disposiciones de este código, como a un particular. Lo vamos a la siguiente clase, perdonen por los minutos que me extendí, les agradezco bastante el favor de su atención, gracias por los comentarios, las participaciones que nutrieron bastante en nuestro conocimiento, tengan una feliz noche. Feliz noche,